Dice la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti, esta vez rogándote por mi fragilidad y mi debilidad, para que me ayudes a explicar. Señor, tú sabes toda la grandeza y la gloria del Evangelio que está aquí, en este pasaje. Ayúdame a explicarla bien, Señor, fielmente, y danos también iluminación a cada uno de nosotros para entender, y concédenos el poder para vivir de acuerdo a esta verdad. Te lo rogamos para tu gloria y para nuestro bien, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que el tema central de la epístola a los Gálatas, al igual que Romanos, es la justificación por la fe sola. Pablo defiende esa doctrina, ya que es el corazón del Evangelio y se extiende hacia todas sus ramificaciones teológicas. Pablo le escribe a los Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que habían estado minando la fe de los Gálatas. Ellos estaban diciendo que ellos necesitaban creer en Cristo y además debían guardar la ley de Moisés para que pudiesen recibir todas las bendiciones que estaban reservadas únicamente para aquellos que creían en Cristo y también guardaban los estatutos y mandamientos de Moisés. Recuérdense que los Gálatas eran gentiles, no estamos hablando de gente judía. Estamos hablando de gente como usted y como yo, que no tenían ni la más mínima idea de qué cosa era la ley de Moisés, que ellos anteriormente quizás habían escuchado hablar del judaísmo, pero no eran judíos, no venían de un trasfondo judío. Es importante recalcar también aquí en esta carta que de todas las cartas que Pablo escribió, esta es la única carta en la cual Pablo no felicita a nadie ni se nota con un buen ánimo. Pablo está enfadado, Pablo está molesto porque estas personas están caminando ellos voluntariamente, alejándose del Evangelio, y Pablo se está dando cuenta que puede llegar a un punto en el cual ya sea irreconciliable, donde ya no sea salvable. Pablo está intentando llegar a tiempo y atajar a tiempo a estas iglesias para que no se sigan alejando de la fe de Cristo Jesús y empiecen a confiar en la ley, que era básicamente lo que estaba pasando. Recuerden que Pablo ha estado hablando de que todos aquellos que predican un evangelio diferente, Dios los maldecirá. Los falsos maestros serán maldecidos por predicar un evangelio diferente, y en esta epístola a los Gálatas, este falso evangelio se presenta como alguien que tiene que creer en Cristo y tiene que hacer obras. Fe más hay que guardar la ley de Moisés. Nosotros no tenemos este contexto judío, pero lo podemos aplicar de otra manera. Fe más hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ir a la iglesia, hay que comportarse así, hay que vestirse asado, hay que decir esto, hay que decir aquello. Recuerden, nosotros los cristianos tenemos buenas obras porque esas buenas obras adornan la doctrina y demuestran nuestra salvación. Nosotros no nos esforzamos en hacer buenas obras para ganarnos el favor de Dios o para que Dios nos dé la entrada al reino de los cielos. Nosotros nos esforzamos, porque sí tenemos que esforzarnos, en hacer buenas obras para agradar a Dios únicamente.
No es para que Dios nos salve. Ya hemos sido salvados. Nosotros nos estamos esforzando en la fe para agradar al Señor, para demostrarle que estamos agradecidos y que lo amamos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Todo aquel que guarda los mandamientos del Señor le está demostrando a Él que lo ama. Este es el que me ama, dice la Escritura, el que guarda mis mandamientos. Entonces nosotros guardamos los mandamientos para agradar a Dios, no para salvarnos. Si a usted alguien viene y le dice, tú tienes que hacer esto porque eso no va a ser el reino de los cielos. No, aquí no hay nada que hacer. Todo lo que se tenía que hacer para que usted y yo pudiésemos entrar al reino de los cielos, alguien ya lo hizo. Y ese alguien es Cristo. Por eso el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ya hizo, ya está hecho. Jesús dijo una frase en la cruz del Calvario que nos tiene que recordar que no hay nada que podamos añadir. ¿Qué dijo Cristo? Consumado es. Ya se acabó. Él consumó la salvación. Nosotros vivimos y andamos en ella, pero no tributamos a ella. Por tanto, en este pasaje de la Escritura vamos a estar hablando de la fe, obviamente, y el título es El justo por la fe vivirá. Vamos a estar dividiendo este pasaje en 4 partes. En la primera parte estaremos hablando acerca de cómo el Espíritu se recibe por la fe, de acuerdo a lo que está enseñando el apóstol Pablo. En la segunda parte estaremos hablando de cómo la justificación también se recibe por la fe. En la tercera parte estaremos hablando cuál es la diferencia entre la fe y la ley, cómo funcionan ambas. Y en la cuarta parte vamos a estar viendo cómo las promesas se reciben también por la fe. Fíjense, todo se trata de la fe. Nosotros recibimos el Espíritu por la fe, recibimos la justificación por la fe, recibimos las promesas por la fe y esa fe opera distinto a la ley. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así que, sin dilatar mucho esto, vamos a ir a el primer punto de mi sermón, que están en los versículos desde el 1 hasta el 5, en donde Pablo nos testifica que el Espíritu Santo y su poder, su operación en nosotros se recibe por medio de la fe. Miren los versículos del 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos. Esta palabra insensato da la idea de necio. Oh Gálatas necios, ustedes se están comportando de una manera, no están pensando lógicamente ni con sentido común. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los maravilló? ¿Quién los deslumbró con este invento chino, como decimos nosotros, para que ustedes obedezcan, para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo está diciendo, ya a ustedes se les explicó el Evangelio y se les habló de Cristo crucificado como aquel sustituto, como aquel que pagó y que hizo todo lo que había que hacer para salvarlos. Ya a ustedes se les presentó esto. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó para que ustedes se estén alejando de esa verdad y quieran hacer su propio camino hacia el cielo? Esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí Pablo hace 2 preguntas retóricas. Cuando una persona hace una pregunta retórica, el objetivo de la pregunta retórica no es que la persona responda a la pregunta. El objetivo de una pregunta retórica es poner a pensar a la persona. Que la persona razone para que se dé cuenta que esos argumentos no tienen lógica. Pablo le hace 2 preguntas. Esto nada más quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recuerden, estamos en el periodo fundacional de la iglesia. ¿Qué significa esto? Estamos en el periodo fundacional, en el tiempo apostólico. En este tiempo estaban operando los dones del Espíritu Santo. Habían señales y prodigios y maravillas en medio de ellos. Y era obvio para ellos, porque se podía ver el poder del Espíritu Santo obrando por medio de los apóstoles, por ejemplo. Entonces Pablo les está diciendo, a ver, déjame hacer una pregunta para que ustedes vean que ustedes están razonando mal. Cuando ustedes recibieron el poder del Espíritu Santo y cuando ustedes recibieron yo les dije a ustedes en algún momento que tenían que guardar la ley para que lo recibieran. No, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes han visto cómo el Espíritu Santo ha hecho maravillas entre vosotros. ¿Por qué las hizo? Si no estábamos guardando la ley de Moisés, ¿por qué está operando el Espíritu entre vosotros? Y la respuesta es lógica. Porque no depende de la ley, depende de la fe. Miren la segunda pregunta retórica. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne, tantas cosas habéis padecido en vano. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, mírenlo ahí, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dicen los comentaristas, cuando dice habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar ahora por la carne? Dice un comentarista, la vida cristiana por el Espíritu Santo se perfecciona. En griego, literalmente lo que dice, ¿estáis siendo hechos perfectos? O sea, lo que está diciendo en griego es, ¿estáis buscando ser hechos perfectos cumpliendo con las ordenanzas carnales de la ley? Habiendo empezado en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida espiritual como su esencia y principio activo, en contraste con la carne en la cual obra la ley, habiendo empezado vuestro cristianismo en el Espíritu, es decir, la vida divina que procede de la fe, ¿estáis buscando algo superior todavía? O sea, el perfeccionamiento del cristianismo en lo sensual y en lo terrenal, lo que no puede elevar la vida interior del Espíritu, es decir, en ceremonias externas. O sea,
Pablo le está diciendo, habiendo empezado por una cuestión espiritual, ahora ustedes quieren perfeccionarse en el cristianismo haciendo cosas externas. El cristianismo de ustedes empezó desde adentro hacia afuera y ahora ustedes quieren obrar desde afuera hacia adentro. Si yo guardo la ley de Moisés, yo voy a tener todos los beneficios del cristianismo. Es todo lo contrario a lo que Pablo estaba enseñando. Miren, ¿por qué el nuevo pacto es superior al antiguo pacto? Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué Pablo enseña, por ejemplo, que la ley no pudo perfeccionar a nadie? El mismo Pablo enseña que la ley era santa. Pregunta, ¿la ley es santa, sí o no? ¿La ley santa de Dios es santa, sí o no? ¿La ley de Dios es buena, sí o no? ¿Por qué entonces la ley, si era buena y si era santa y si venía de Dios, no pudo perfeccionar a ninguno de los santos y se necesitó un nuevo pacto? Si la ley era buena. ¿Por qué no nos pudo perfeccionar? Porque la ley, como lo está diciendo aquí Pablo, no depende de fe, depende de acción. Si existe una ley X, que son unos ciertos parámetros y unas ciertas ceremonias que hay que obedecer, yo no tengo que tener fe. Yo lo que tengo que tener es disposición a obrar, fuerza, accionar, esforzarme. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios hace todo totalmente distinto. La ley sigue estando, déjenme aclarar, en el nuevo pacto no derogó la ley moral. La ley moral sigue ahí, los 10 mandamientos están ahí y Dios sigue demandando a todo creyente, incluso en el nuevo pacto, que debe cumplir con la ley moral, debe poner en práctica los 10 mandamientos. La diferencia entre nosotros y una persona en el antiguo pacto es que en el antiguo pacto ellos tenían que obedecer la ley, humanamente hablando, vamos a decirlo, esforzándose. Sin embargo, en el nuevo pacto Dios produce algo que se llama virtud. ¿Qué cosa es la virtud? El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Él dentro de nosotros inyecta a nuestra alma y genera esa virtud. Esa fuerza que te mueve a obedecer los mandamientos es generada, inyectada por el Espíritu Santo en forma de virtud y no en forma de mandamiento. O sea, no es que tienes que hacer esto, es que ahora Dios te da el deseo y tú lo haces. Ahora obedeces no porque hay una ley externa, sino porque hay una virtud interna puesta por el Espíritu Santo que genera todo este querer y hacer. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y aquel que obra maravillas entre vosotros, de hecho, se puede traducir también aquel que obra maravillas en vosotros. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dice el comentarista, no podía ser como consecuencia resultante de las obras de la ley. Y esto no puede ser porque cuando ustedes recibieron estos dones del Espíritu Santo, la ley a ustedes les era desconocida. Es lo que le está diciendo Pablo. O sea, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, que ustedes vieron que lo tenían y vieron maravillas, yo no les había hablado de la ley, ustedes no sabían nada de la ley y ya tenían las maravillas entre ustedes. Entonces él dice, ¿cómo es posible que ustedes digan ahora que hay que guardar la ley si ustedes vieron las maravillas de Dios y del Espíritu Santo sin haber conocido la ley? No tiene sentido. O sea, Pablo los está haciendo reflexionar. El Espíritu Santo se recibe por la fe y aquel que suministra el poder lo hace por medio de la fe. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte? Nosotros, toda la fuerza que necesitamos para vivir la vida cristiana no puede ser generada por nosotros mismos. Lo voy a decir de otra manera. Tengo que esforzarme porque tengo que agradar a Dios. No puedes. Ninguno de nosotros puede. La única forma que nosotros tenemos es la virtud del Espíritu Santo obrando en nosotros. Usted debe enseñar a sus hijos y usted debe hablarle a todas las personas que le va a hablar del Evangelio de la manera correcta. Por ejemplo, usted no debe decirle a su hijo, tienes que obedecer. Tú tienes que hacer tal cosa y tienes que hacer tal cosa porque eso es lo que tienes que hacer. El niño no puede en sus fuerzas, no puede. Usted no puede. Si yo te digo a ti ahora, tienes que hacer tal cosa y no fallar. Por ejemplo, tienes que, pregunta, la Biblia no dice que tenemos que guardar la ley, ¿sí o no? Y la Biblia dice que si quebrantamos uno de todos los 10 mandamientos, quebrantamos la ley entera. Sin embargo, Dios quiere que guardemos la ley. Sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí o no? Dios quiere o no quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos perfectos. Ahora le digo, sean perfectos. Ustedes tienen que ser perfectos porque dice la Biblia que tenemos que ser perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No se puede. No podemos, ni aunque lo querramos con todo el deseo de nuestro corazón, no podemos ser perfectos. Entonces hay que predicarle el Evangelio a la gente, a la luz del Evangelio, y decirle claramente, mira, tú no puedes, no hay manera en la que puedes. La única manera en la que tú puedes lograr eso es que Dios haga una operación por medio de su Espíritu en ti y te dé la capacidad de creer y obedecer. Por tanto, pídele a Dios que te ayude a hacer tal cosa. Ahí sí. Ahí sí. Por ejemplo, usted a veces le está predicando a un hombre que es muy mujeriego y ha traicionado muchas veces a la mujer, no viene y le dice, tienes que, porque la Biblia dice no puedes adulterar. Tienes que dejar de adulterar. Es verdad, tienes que dejar de adulterar. Pero el hombre no puede. Tienes que dejar de tomar porque Dios no gusta a los borrachos. Es verdad, pero el hombre no puede dejar de tomar. No puede en sus fuerzas. Entonces tú tienes que darle la información correcta. Tienes que hacerlo, pero tú no puedes en tus fuerzas. No puedes intentar esforzarse tú solo por ti mismo e intentar dejar el vicio. No vas a poder.
¿Qué tienes que hacer? Tienes que acudir a Dios pidiéndole constantemente a Él las fuerzas necesarias, porque esa va a ser la única manera en la que vas a poder dejar el vicio, por ejemplo. Eso es predicar correctamente el Evangelio. Pablo nos está recordando aquí en estos primeros 5 versículos que nosotros hemos recibido el Espíritu y la operación del Espíritu por el oír con fe, no porque me he esforzado. No es que Dios me ayuda porque Dios sabe que yo soy bueno, no es que Dios me ayuda porque Dios sabe que yo he estado la vida entera en la iglesia. Dios me ayuda porque yo he confiado en Cristo. Dios me suministra el poder porque nosotros hemos creído en su Hijo unigénito. Segundo, la justificación también se recibe por fe. Miren los versículos desde el 6 hasta el 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué cosa es la justificación? Vamos a empezar por ahí. Cuando una persona está justificada, significa que las culpas que tenía han sido absueltas, removidas o quitadas. Por ejemplo, viene un niño mío que le gusta todo el tiempo mojar a las personas y coge un vaso de agua y te moja. Y entonces, ¿qué es lo que es justificar cuando yo vengo? El niño tiene 6 años, vamos a decir. El problema es que no sabe, eres un niño, él no se da cuenta que estás vestido para el culto. Eso es justificar. ¿Qué cosa es justificar? Cuando usted empieza a buscar una serie de argumentos que tratan de quitarle de arriba la responsabilidad que tiene la persona, o en este caso el niño, por lo que es. Eso es justificar. O sea que la justificación nuestra es similar. Dios ha buscado un argumento para quitarnos de arriba la culpa. ¿Cuál fue ese argumento? ¿Cuál fue la justificación que Dios usa para declararme a mí inocente? Que Cristo ha pagado nuestra culpa en la cruz del Calvario. La doctrina de la sustitución. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo muere sustituyendo a su pueblo. Eso significa que como Él se identifica con su pueblo, Él sufre la culpa de su pueblo y transfiere a su pueblo toda su justicia. Y entonces cuando Dios nos mira, Dios ve esa justicia y no ve esta culpa. Y la justificación que Dios da para decir, no, Él es inocente, es que Cristo pagó. O sea, los pretextos, vamos a decirlo así, el argumento que Dios busca para decir, no, ya no tiene culpa, es que Él dice, ya le pagaron la culpa. Él tiene un argumento fuerte para justificar a alguien. ¿Qué cosa es la justificación? La cancelación de toda nuestra culpa. Esa cancelación de toda nuestra culpa para ser declarados inocentes en el tribunal del Señor también se recibe por la fe. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que puedas hacer para lograr que Dios te declare inocente. No hay nada, lo voy a decir, que puedas hacer para lograr que Dios te declare inocente. No es que Dios te va a declarar inocente porque Él ha visto tus años de fidelidad, o no es que Dios te va a dejar entrar al cielo sin culpa porque Él sabe que tú lo intentaste con todo tu corazón. Es que Dios te declara inocente porque tú has confiado en su Hijo Jesucristo y has confiado en la justicia que Cristo tiene para ofrecerle a aquellos que creen en Él. Miren esto. En este pasaje, que es lo primero que quiero que veamos, dice que Abraham creyó. Número 1, creyó. Y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Abraham creyó y la fe le contó por, mire la frase, la fe le contó por justicia? ¿Qué es justicia? ¿Cuál justicia se le contó a Abraham? La de Cristo. Todas las personas que se han salvado únicamente por medio de Jesús. Jesús es el Salvador nuestro, pero es el Salvador de Abraham. Eso significa que cuando Abraham le creyó a, miren la preposición, no es que creyó en Dios, en este caso, es que le creyó a Dios. Dios le dijo una cosa y él le creyó a Dios. Él dijo, sí, es así, como dice Dios. Esa fe le fue contada como justicia. O sea, esa fe lo justificó a él. Delante de Dios, Dios lo declaró inocente porque él le creyó a Dios. ¿Pero qué cosa le creyó? ¿Sabes usted en tu parentela? Le creyó más. ¿Sabe? A veces no cree, no, él le creyó que le iba a decir, le creyó eso, pero le creyó más cosas que Pablo lo va a decir aquí. ¿Qué fue lo que creyó realmente? ¿De qué le habló Dios a Abraham? Que Abraham le creyó de verdad al Señor. Miren esto, antes de hablar qué fue lo que Dios le dijo a Abraham, que Abraham le creyó, sigue diciendo Pablo que todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Qué está diciendo el pasaje? El pasaje está diciendo literalmente que si yo tengo fe en Dios, como mismo la tuvo Abraham, yo soy hijo de Abraham. Recientemente estaba hablando con un pastor dispensacionalista. Y él me estaba hablando de Israel y de la iglesia. No, porque la iglesia es una cosa y Israel es otra. Yo le dije, mira. Él me dijo, ¿tú crees que la iglesia es el Israel espiritual? Le dije, por supuesto. ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Porque la Biblia le dije, mira, si nosotros no somos Israel, espiritualmente hablando, nosotros no estamos en el pacto.
Porque dice en Jeremías 31, en el versículo 39, aquí yo era un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Le dije, si yo no soy Israel y si yo no soy Judá, yo no estoy en el nuevo pacto. Porque el texto dice literalmente que con quien Dios va a hacer el pacto es con la casa de Israel y con la, no dice en ninguna parte con los gentiles voy a hacer un pacto, no. Dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es aquí que yo pondré mi espíritu dentro de ellos y yo, eso es lo que yo tengo. No tenemos el espíritu dentro. ¿Y por qué? Si yo no soy Israel y no soy Judá. Ah, porque yo sí soy Israel y yo sí soy Judá. En un sentido espiritual. Porque Abraham es el padre de la fe y todos los que tienen fe en Cristo son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, no según la línea carnal, obviamente, porque ninguno de nosotros es judío, sino descendientes por medio de la fe, hijos de Abraham, judíos, según la fe. Cada uno de nosotros, el Israel de Dios, somos nosotros. Y aquí lo está diciendo Pablo. Sabed, por tanto, que todos los que son de fe, todos, sean judíos o gentiles, estos son hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. ¿Cómo más lo pruebo? Miren ahí mismo en Gálatas, ahí mismo en el capítulo 3, miren el versículo 29, para que ustedes vean cómo Pablo vuelve a repetir esta misma idea. Dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Si a alguien le pregunta, oye, ¿tú eres linaje de Abraham? Tú puedes decir, sí. No me digas, tú naciste en Israel. No, pero es que Dios dice en su palabra que todos los que tienen la fe de Abraham son linaje de Abraham y son hijos de Abraham, según la promesa. Y herederos, dice la Escritura, ¿herederos de qué? Eso lo voy a estar explicando después. ¿Qué cosa vamos a heredar? Lo que se le prometió a Abraham. ¿Qué fue lo que se le prometió a Abraham? Ah, una cosa. O sea, que literalmente nosotros, no siendo judíos, al tener la misma fe de Abraham, somos contados como judíos espirituales y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. No se estaba refiriendo a la descendencia carnal de Abraham, se estaba refiriendo a la descendencia espiritual de Abraham. Eso significa que soy contado junto con Abraham y todas las promesas que se le hicieron a Abraham, yo también, son mías. Son de nosotros, las promesas que se le hicieron a Abraham. Ahora miren esto. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjense, aquí va a hablar de nosotros. La Escritura dejando bien claro que la única manera en la que Dios nos va a justificar es por medio de la fe. ¿Qué dice? Dio de antemano, y miren la frase, la buena nueva a Abraham. La buena nueva. ¿Qué cosa es la buena nueva? El Evangelio. De hecho, miren lo que dice. En otra traducción dice que Dios evangelizó antes a Abraham. O sea, Dios previendo que iba a justificar a los gentiles por medio de la fe, evangelizó a Abraham. Dice otra versión, otra traducción. O sea, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dios le prometió a Abraham que las promesas del Evangelio serían para él y para todos los que tuvieran fe, al igual que él. ¿Abraham fue evangelizado? ¿Sí o no? Respuesta, sí, fue evangelizado. ¿Fue evangelizado con todo el conocimiento que tenemos nosotros ahora del Evangelio? No. Fue evangelizado con un evangelio en sombras, con un proto-evangelio, con un evangelio a oscuras, pero con el Evangelio. Miren lo que dice Romanos, capítulo 4. Sin irnos de ahí, vamos a ir a Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 25. Aquí está hablando Pablo de nuevo, y está hablando de Abraham. El domingo pasado Alberto habló un poco acerca de esto. Dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre, miren que bien, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, miren esto, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí es donde viene el problema con los arminianos. El arminiano te enseña que tú tienes que esforzarte porque tú cooperas en la salvación con Dios. Dios te da la salvación por gracia, pero eres tú el que la tienes que cuidar con temor y temblor. Si tú al final te logras salvar, significa que tú cuidaste la salvación. Ese es el Evangelio según los arminianos. Y si tú la cuidaste, eso no fue gracia, eso es deuda. Dios te tiene que dejar entrar en el reino de los cielos porque tú hiciste lo que tenías que haber hecho. Y dice aquí que cuando se obra, no se cuenta como gracia, se cuenta como salario, como pago. Es un salario lo que me deben. ¿Qué me deben? Dinero. ¿Por qué me deben dinero? Porque yo vendí mi fuerza de trabajo, mis días, mis horas, mi inteligencia. Se la vendí a alguien y alguien me está pagando por mi inteligencia, por mi tiempo, por mi fuerza, por mis capacidades. ¿Sí o no? Así mismo. Si yo obré en mi salvación y yo me esforcé y la guardé y dependió de mí, yo obré. A mí me deben pago. Tienes que darme porque yo hice lo que tenía que haber hecho. ¿Y cuál es el pago? Que recibirás la vida eterna. Entonces ahí estamos viendo un evangelio en donde
Dios hace una parte, pero el hombre hace otra parte. Y eso significa que hay parte de gloria para el hombre y parte de gloria para Dios. Ahí cualquiera se podría jactar y dice, yo llegué aquí porque yo me esforcé, porque yo guardé, porque yo cuidé mi salvación con temor y temblor, porque yo no me dejé seducir, porque yo tomé mi cruz y me negué, porque yo. Mucho cuidado. Dice que al que obra no se le cuenta como salario, o sea, no se le cuenta como gracia, sino como salario, como una deuda. Mas el que no obra, aquí estamos nosotros, el que no obra, obviamente no obra para salvación, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo tú sabes que la fe tuya será contada como justicia de Cristo? Porque tú estás confiando no en lo que eres capaz de hacer, sino en lo que Cristo ya hizo a tu favor. Como antes también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia, miren esto, sin obras. Al que Dios le atribuye justicia sin obras, sin hacer nada, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, nada más para los judíos, o también para los de la incircuncisión, o sea, nosotros los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Cuando Dios justificó a Abraham, ¿qué pregunta? ¿Moisés fue después de Abraham o antes de Abraham? Mucho después. De hecho, 430 años después. Lo dice Pablo en Gálatas, lo dice. O sea que la ley vino después. Pregunta, cuando Abraham nació y vivió, ¿existía la ley de Moisés? No. Y sin embargo, Dios lo justificó. Mi pregunta, cuando Abraham Dios lo justificó, ¿estaba circuncidado o estaba incircunciso? ¿Estaba circuncidado o incircunciso? Estaba incircunciso. No se le había mandado a circuncidar. ¿Por qué Pablo está diciendo esto aquí? Porque Pablo está demostrando, porque recuerden que los judíos que estaban en Galacia estaban diciendo que si no te circuncidabas, no ibas a ser salvo. Y Pablo está diciendo, pero es que Abraham lo salvaron y todavía no lo habían circuncidado. O sea, literalmente Abraham lo salvaron siendo un gentil. No era judío todavía. Después que lo salvaron, Dios le dijo, esta es la señal del pacto. Te vas a circuncidar y al octavo día vas a circuncidar a los hijos tuyos. Y él cogió a Isaac y lo circuncidó cuando tenía como 13 años, no sé, ya estaba más grandecito. Pero la circuncisión vino después, la justificación primero, la circuncisión después. La circuncisión fue la señal del pacto, no era la obra que salvaba a nadie. Igualmente la santificación nuestra es la señal de que hemos sido salvados, pero no es lo que me salva. Dice, y recibió la circuncisión, lo está diciendo, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, él tuvo fe estando incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes, míralo aquí, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, básicamente estamos hablando de un hombre, Abraham, que representa los dos grupos grandes. Como incircunciso fue justificado y por eso representa a los gentiles. Y como judío fue circuncidado y también representa a los judíos. Pero la salvación es por la fe, no por guardar la ley. Y padre de la circuncisión, mírenlo aquí, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, miren la promesa, heredero ¿de qué? ¿De qué? Sería Abraham heredero. ¿Qué dice el texto? ¿Heredero de qué? Dígamelo alto. ¿De qué dice? ¿Heredero de qué? Del mundo. ¿Qué dice en el libro de Génesis que Dios le prometió a Abraham? Dígame, ¿qué dice en el libro de Génesis? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué cosa, Dori? ¿Sabes lo que está diciendo ahí? ¿Qué le prometió Dios a Abraham allá en Génesis? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Sí, pero con respecto a algo material, terrenal, ¿qué le prometió? Una tierra, una nación. Sal de tu tierra y de tu parentela, no le dijo, y ve, te voy a llevar a una tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Le prometió una tierra. Si tú te guías únicamente por el Antiguo Testamento, dices, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? La nación de Israel. Sí. Pero aquí es donde viene la clave. Pablo nos está diciendo en el Nuevo Testamento que no fue realmente la tierra lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió mucho más que eso. Dios le prometió a Abraham que no iba a ser el heredero de un pedazo de tierra allá en Israel, que iba a ser el heredero del mundo. O sea, ustedes se están dando cuenta que Pablo te está diciendo una cosa que no te dijo el Antiguo Testamento, por lo cual lo que nosotros leemos en Génesis es nada más lo que Dios nos quiso decir, pero Dios le habló más a Abraham. Y le dijo más cosas a Abraham que no quedaron registradas en Génesis y que ahora viene Pablo y revela un poco más en el Nuevo Testamento y dice que Dios le prometió a Abraham el mundo, no la tierra de Jerusalén. Eso es un texto cabello porque los dispensacionistas dicen, no, porque Cristo tiene que reinar 1000 años sobre Jerusalén porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa no fue la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Dios no le prometió a Abraham una tierra. Dios le prometió a Abraham el mundo entero. ¿Cuándo va a heredar a Abraham ese mundo entero? Cielo nuevo y tierra nueva. En donde el Salmo 37 dice claramente que los justos heredarán la tierra y morarán y habitarán en ella. ¿Quiénes son esta gente? La descendencia de Abraham. Ahí él verá. No leímos ahorita Hebreos 11 que dice claramente y habló de Abraham. Para que vean que no estoy forzando el texto. Estoy diciendo lo que dice el texto. Y ahora estoy cogiendo Biblia contra Biblia. Dice, todos estos, hablando de Abraham también, se murieron sin recibir lo que les habían prometido y lo vieron de lejos y lo saludaron. Ninguno recibió nada. Lo miraron de lejos. Miraron de lejos el Evangelio, miraron de lejos el cielo nuevo y tierra nueva, miraron de lejos la nueva Jerusalén. Todos lo vieron de lejos, por la fe. Y lo saludaron. Adiós. No lo vieron. Él sería el heredero del mundo y va a ser por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana entonces resulta la fe, obviamente. Y anulada la promesa. No hay ninguna promesa. Lo que hay es salario. Si tú cumples la ley, te doy. Y no. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, como está escrito, y cita la Biblia. Te he puesto por padre de muchas gentes, y la palabra gente ahí es gentil. Te he puesto por padre de gentiles delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, y me gusta esta frase, esperanza contra esperanza. Dice la fe que tenía Abraham. Él tenía esperanza contra esperanza. Esa era su fe para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho de él, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Miren aquí, ¿cuándo le fue contada por justicia? Cuando él le creyó a Dios de que él iba a tener un hijo con Sara. Fíjense, está hablando que estaba viejo, tenía 100 años, y se no dudó. Y le creyó que Dios era poderoso para cumplirle la promesa. Dice, la fe le fue contada por justicia. Ahí está el Evangelio. Porque es que Isaac, esa es la línea mesiánica. Por ahí viene el Mesías, por ahí viene Cristo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Lo ven ahí claramente? Entonces sí, Dios evangelizó a Abraham. Él le anunció de antemano el evangelio a Abraham, porque la promesa fue sustancialmente el evangelio dado con anticipación. Por tanto, miren esto, el evangelio en su germen esencial es más antiguo que la ley. O sea, que Abraham conoció el evangelio y no conoció la ley. Para que ustedes entiendan, Abraham se murió sin saber qué cosa era la ley de Moisés. Sin embargo, Abraham sí supo lo que era el evangelio. Miren la profundidad de la grandeza del Señor. Él no supo los 10 mandamientos, él no supo las leyes ceremoniales, él no supo del sacerdote, levita, de tabernáculo, propiciatorio, menorá, mesa de la proposición, lugar santísimo, arca del pacto, la vara de Aarón. Nada de eso lo supo, pero sí supo el evangelio. Porque es que lo que siempre ha salvado a las personas ha sido la fe, siempre ha sido por medio del evangelio, nunca ha sido por obras. Jamás ha sido por obras. Ahora, en los versículos del 10 al 14, vemos cómo Pablo hace un contraste entre la ley y la fe. Mira los versículos del 10 al 14, como dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿En qué sentido estamos bajo maldición? O sea, nosotros no. ¿Por qué todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Él sigue diciendo, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué citó Pablo ahí? Pablo citó Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. ¿Qué decía el libro de Deuteronomio? Cuando Moisés le leyó la ley al pueblo, le dijo, escojan esto y no escojan esto otro. Porque si escogen esto, le va a ir bien en esto, le va a ir bien en esto, pero si escogen esto otro, maldito será en tu entrada, maldito en tu salida, no sé qué cosa. Y después le dijo, le advirtió, maldito todo aquel que no anduviera en toda la ley. Maldito todo aquel que no anduviera en toda la ley. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué Pablo está citando esto? Estos creyentes de Gálatas, que creían que se podían salvar guardando la ley, básicamente se estaban maldiciendo a ellos mismos. ¿Por qué? Porque la ley dictamina que si tú no puedes guardarla completa y perfectamente, tú estás bajo maldición. Eso significa que todas las personas que quieran justificarse guardando la ley de Moisés caerán bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar toda la ley sin nunca pecar. Jamás. Nadie la puede guardar, toda la ley, sin nunca pecar. ¿En qué se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios, miren esto, con toda tu mente. ¿La mente tuya está 100% todo el tiempo enfocada en el Señor y en su ley santa? No, ¿verdad?
con toda tu alma, todas tus emociones, todos tus afectos están siempre 100% enfocados en el Señor. Con todas tus fuerzas, todo lo que tú haces, a dónde vas, a dónde vienes, lo que comes, lo que no comes, todo eso está todo el tiempo enfocado en la mente del Señor y en agradar a Dios, en hacer las cosas de Dios. Y con todo tu corazón, o sea, todo tu ser en todo tiempo, está enfocado en darle gloria a Dios. Cada vez que tú respiras para la gloria de Dios. Cada vez que tú miras a alguien y te das cuenta que no eres ciego. De hecho, hay gente que ni siquiera piensa en eso. No, la gente ciega, usted no es ciego. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios porque usted no es ciego? ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios para que ustedes vean que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde? Porque usted pudo ir al baño y pudo hacer sus necesidades. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mi mamá se murió de cáncer. Mi mamá tuvo un tumor en el colon que le hizo una peritonitis. Ella reventó porque el tumor le obstruyó y no podía hacer sus necesidades. Mi mamá iba al baño con la barriga así y no podía. Entonces usted va al baño todos los días y puede hacerlo. Cuando mi mamá se estaba muriendo, estaba en la quimioterapia, había junto con ella una muchacha flaquita, jovencita, debía haber tenido 40 años nada más. Esa niña tenía un cáncer también, yo no sé si era en la vejiga. La cuestión es que cuando ella iba a orinar, le quemaba toda la uretra, literalmente, y ella literalmente gritaba, tú la oías. Imagínense una muchacha joven, llena de vida, que cada vez que va al baño a orinar, empieza a dar gritos como si la estuvieran matando, y lo único que podía era soltar un chorrito porque no aguantaba el dolor. Creo que incluso hasta llegó un momento en el cual se desmayó del dolor tan grande que tenía esa mujer. ¿Cuándo usted ha ido al baño y ha orinado y ha dado gracias a Dios porque a usted no le está pasando lo que le pasó a esa muchacha? Respuesta, nunca. O casi nunca, ¿sí o no? Perdón. Entonces usted no ha vivido la vida entera con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, amando a Dios. Eso significa que usted es maldito. Eso significa que yo soy maldito. Porque dice el texto en Deuteronomio, maldito todo aquel que no andare en toda esta ley. Entonces Pablo lo está dejando bien claro. ¿Cómo ustedes van a intentar justificarse por la ley? Si ningún ser humano puede guardar la ley totalmente. Si tú quieres guardar la ley, lo que te está cayendo arriba es la maldición de la ley porque no puedes. No hay manera en la que te pueda salvar. Los arminianos están equivocados. No hay manera en la cual yo pueda cooperar con mi salvación. No hay forma. Mis mejores obras son trapos de inmundicia a la vista de Dios. Y un trapo de inmundicia era el trapo que se ponía la mujer cuando estaba en la menstruación. Eso es lo que es lo mejor de mí. Un trapo de inmundicia delante del Señor no nos podemos salvar. Por nuestras obras no hay nada que podamos hacer. Es por medio de la fe. Por lo que hizo otro, no por lo que hagas tú. ¿Entienden esto? Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ustedes están mal. Si ustedes dependen de la ley, ustedes están malditos, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Es evidente. ¿Por qué? Porque hay otro pasaje en Habacuc que dice que el justo por la fe vivirá. Y quiero explicar bien el sentido de este pasaje, porque nosotros usamos el voy a vivir por fe, refiriéndome a que, por ejemplo, no tengo nada que comer hoy, pero no voy a preocuparme por salir a buscar nada porque voy a confiar en que mañana aparece. Eso es como que vivir por fe, pero no es eso lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo cuando dice que el justo por la fe vivirá, lo que está diciendo es que cuando tú tienes fe en Cristo, esa fe te da vida eterna. Entonces, el justo, el que es justificado, vive espiritualmente para con Dios por la fe que tiene. Eso es lo que significa el texto. No es que yo vivo por guardar la ley, es que yo vivo porque he creído en Cristo. Es eso lo que está diciendo el texto. El justo por la fe vivirá, y dice claramente, y la ley no es de fe. Porque le decía, la ley es de actuar, de obrar, de cumplirla. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Es interesante, hubo un hombre, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 28. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Versículos del 25 al 28. Dice aquí, he aquí que un intérprete de la ley nada más y nada menos, se levantó y le dijo para probarle. Miren la pregunta, hermanos. Cuando usted domina bien el evangelio, usted se da cuenta al momento cuando una persona que está al lado tuyo no sabe nada del evangelio. Miren la pregunta que le hizo el hombre, maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya, con la sola pregunta me imagino que Jesús diga, pobrecito. ¿Haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Haciendo nada. Es que tú no puedes heredar. Por hacer algo significa que te ganaste la salvación por obra. Básicamente le pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que yo lo voy a hacer para ganarme la vida eterna con lo que yo haga. Es la pregunta, ¿haciendo qué? Haciendo nada, tú no puedes hacer nada. ¿No hay forma? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, dime qué dice la ley, porque la ley dice lo que hay que hacer. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí, básicamente le dijo bien.
Y mira la respuesta de Jesús. Y le dijo Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Hazlo. Si tú puedes de verdad amar a Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo, como a ti mismo, hazlo. Hazlo y vivirás. Y miren lo que dice el texto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué se quiso justificar? Porque lo traqueteó lo que le dijo. ¿Quién es mi prójimo? Porque él sabía que había personas a las cuales él no les mostraba amor. Y por eso, yo no le muestro porque no todo el mundo es mi prójimo, que fue lo que él quiso decir. No todo el mundo es mi prójimo. Y Jesús le hizo una parábola para que él entendiera que hasta los enemigos de él eran sus prójimos. Y que él toda la vida había quebrantado ese mandamiento porque los judíos detestaban a los samaritanos. ¿Lo ven ahí? Jesús le dijo, dale, dale. Eso como ven ahora, Pastor Junior, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Que yo le diga, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que yo tengo que amar al Señor con Dios con toda mi mente, que nunca debo pecar. Hazlo. Haz eso y vivirás. Imposible. Es imposible. Incluso le voy a decir más. Si alguien viene y me pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, yo tengo que creer y arrepentirte. Y es verdad. La Biblia enseña que hasta para eso somos impotentes. Ninguno de nosotros puede creer si no les es dado por el Padre. Y ninguno de nosotros puede arrepentirse si no les es dado por el Padre. La fe y el arrepentimiento enseña en el Nuevo Testamento que los dos son un don de Dios. Pablo, hablando de personas que están extraviadas en la fe, dice, si alguno hace volver del error a otro, no lo conoce Pablo en Juan, en un pasaje de la Escritura, y dice, como que intente, por si quizá Dios le conceda arrepentimiento, por si quizá Dios le conceda el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no lo tiene que conceder, ¿sí o no? Pablo dijo, no es de todos la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces los dos, así que ni eso. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer, porque ni siquiera podemos creer. Podemos creer cuando Dios te da la fe, pero por ti mismo tú no puedes creer. Por la gracia inmerecida y el favor inmerecido de Dios. Ayer hablaba yo con Rick y Rick me decía, todos aquellos que creen que ellos pueden cooperar en su salvación se están perdiendo la gloria de la gracia de Dios y del Evangelio. Porque lo que más hace que una persona se entregue, cante con pasión cuando cantamos de la gracia es que la persona entiende que si Dios no hubiese dado nunca el primer paso, usted jamás hubiese estado aquí. Que si Dios no te hubiese dado el arrepentimiento, no te hubiese dado la fe, tú jamás hubieses estado aquí. Que no dependía de ti, que no fue que tú lo escogiste a Él, es que Él te escogió a ti. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros le amamos a Él. Porque Él me amó primero. Ya, no fue que yo lo amé primero y después me amó. No, es que Él me amó a mí. Y por eso yo lo amo a Él. Si tú tienes la capacidad de amar a Dios de verdad, es porque Él ya te amó a ti primero. Hermanos, con Dios nadie se le va adelante. Dios siempre va adelante en la primera. En todas las cuestiones de la salvación, de la gracia, de la bondad, de todo lo que es bueno, de todo lo que es noble, de todo lo que es virtuoso, de todo lo que es de alta estima delante de Dios, Dios siempre tiene la delantera. No la tenemos nosotros. Entonces, en este pasaje se nos sigue diciendo claramente hasta el versículo 14. Miren esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué cosas que nos redimió? Él nos compró y nos sacó de esa maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo logró sacarnos de arriba la maldición de la ley? Porque ninguno de nosotros cumple la ley. Tiene que caer sobre nosotros la maldición, ¿sí o no? Sin embargo, Cristo nos quita la maldición. ¿Cómo la quita? Mírenlo ahí. Hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo maldición por mí. En otras palabras, la maldición que tenía que caer sobre mí, porque yo no he guardado la ley, Cristo me quitó y se puso Él en mi lugar y Él cargó esa maldición de la desobediencia de la ley mía, la cargó sobre Él. ¿Dónde la cargó? Y está ahí entre paréntesis porque escrito está y también se cita el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, Él estaba ahí muriéndose y desangrándose porque Él estaba cargando con la maldición que tenía que caer sobre todos los que habrían de creer en Él. La doctrina de la sustitución, de nuevo, Él sustituyó a los creyentes en la cruz del Calvario. Hermanos, si Cristo sustituyó al mundo entero, entonces nadie puede ser maldito. Sin embargo, hay un pasaje en Mateos, en el capítulo 25, cuando está hablando del juicio ante Dios. Dice que el Señor apartará las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a la derecha y las cabritas a la izquierda. Eso está en Mateo, lo pueden buscar. Y dice que a los de la derecha, que son las ovejas, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste. Y Señor, ¿cuándo te vimos? Y dice que cuando se vira para las cabras, dice el texto, al infierno, malditos. Búsquenlo, para que vean que le dijo maldito. ¿Por qué les digo maldito? ¿Por qué los está maldiciendo? Porque nadie les pagó la maldición de ellos, nadie la pagó. Tenía la maldición de ellos. Si Cristo sustituyó al mundo entero en la cruz del Calvario, significa que Cristo sustituyó a esa gente también. Entonces esa gente no puede ser maldecida. Es imposible. Si Cristo cargó la maldición del mundo entero en la cruz del Calvario, el mundo entero es bendito.
Y decir lo contrario es no confiar en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Es imposible, no hay forma, no da, como decimos en cubano, el palo con la cachimba. Si Cristo murió por el mundo entero, no da el palo con la cachimba. Algo falla en la Biblia. Porque ¿cómo es posible que Cristo haya pagado la deuda de todo el mundo, y quitado la maldición de todo el mundo, haya muerto por todo el mundo, haya quitado la culpa, y sin embargo Dios sigue mandando gente para el infierno? Entonces como que Dios le diga, Cristo pagó por ti, ya tú no tienes culpa, pero igual te voy a mandar para el infierno porque no quiero saber nada de ti. Es imposible. Si Cristo pagó mi culpa, yo no tengo por qué irme para el infierno, porque me pagaron la culpa. Si a mí alguien me paga una deuda con el banco, ya el banco no me va a exigir nunca más que yo le pague la deuda, la pagaron. No, tú no puedes entrar aquí porque tú no pagas la deuda, que dijo, no, la pagó fulana, te tiene que dejar. Sigue diciendo el texto, Cristo se hizo maldición por nosotros para que en Cristo Jesús, y esta fue la razón, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y por último, la promesa, todas las promesas se reciben por medio de la fe. Miren los versículos del 15 al 18, dice, hermanos, les estoy hablando en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto es clave aquí, presten mucha atención. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros creemos en la inspiración verbatim, ¿sí o no? ¿Qué cosa es la inspiración verbatim? Nosotros creemos que cuando Dios inspiró la Biblia, lo inspiró todo, incluyendo las conjugaciones verbales. Si está conjugado en futuro, porque Dios lo quería decir en futuro. Si está en reflexivo, porque era reflexivo. Si está en pasivo, porque es pasivo. Si está en activo, porque es activo. Si está en pasado, porque es pasado. Si está en presente, porque es presente. Todo eso fue, todo, hasta la conjugación gramatical, los artículos definidos, los artículos indefinidos, todo eso fue inspirado por Dios. Y los géneros también fueron, y aquí está Pablo dando la prueba. ¿Hasta qué punto fue inspirada la Biblia? La Biblia fue tan inspirada que un género fue inspirado. Ustedes saben que usted puede decir género singular o plural. No, el género o el número. El número, perdón. El número puede ser singular o plural. El número ahí de simiente fue inspirado. Pablo está diciendo, dice simiente en singular. O sea, eso está ahí en singular. Dios lo inspiró en singular. No por gusto, es que no está hablando de los descendientes de Abraham, que es lo que creen los judíos. Y a tus simientes, como que no, a todos los hijos de Abraham. No es ese. Dice a tu simiente, uno solo. ¿Y quién es la simiente? Y Pablo responde, la simiente es Cristo. ¿Qué significa eso? Que en última instancia todas las promesas que se le hicieron a Abraham, se le hicieron a la simiente de Abraham. ¿A quién le hizo Dios todas las promesas? A Cristo. Peor todavía, o sea, Pablo viene hablando de que Dios le prometió a Abraham el mundo entero se le prometió a Jesús. Obviamente, Abraham también, en un sentido, esto es como un cumplimiento doble o parcial, pero en última instancia, Cristo es el receptor de todas las promesas hechas. Se le hicieron a la simiente, dice Pablo, la cual es Cristo. Por eso, todos los que están unidos a Cristo, en Cristo, todas las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son sí y son amén. Entonces, la tierra que se le prometió a Abraham, yo la voy a heredar. Porque yo estoy en Cristo y la promesa final fue a Cristo, que era la simiente. A él se le prometió el cielo nuevo y tierra nueva, y yo estando en Cristo heredaré cielo nuevo y tierra nueva. Por eso que dice la Biblia en Apocalipsis, reinaremos con él y somos coherederos con él. Heredamos todo lo que Cristo hereda, porque a él se le hicieron las promesas, a Cristo. Sigue diciendo el texto. Esto digo, pues, el pacto previamente ratificado con Dios para con... Miren lo que dice el texto. El pacto ratificado para con Cristo. ¿Con quién fue el pacto? Con Cristo. El pacto que Dios dice que ratificó fue hecho con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. O sea, la ley no abrogó el pacto que Dios hizo con Cristo. La ley no puede derogar el pacto. El pacto sigue vigente aunque venga la ley. Y la gente se salva por el pacto, no por la ley. Entonces Pablo lo está diciendo, la salvación es por la fe y la fe está en el pacto. La obra no es de fe, o sea, la ley no es de fe, la ley es de obrar. Y la ley viene después, pero la ley no abroga el pacto. El pacto fue ratificado y el pacto fue con Cristo, el cual es la simiente y todas las promesas son para él. Y eso la ley no lo puede abrogar. Por tanto, usted puede intentar esforzarse y cumplir todo lo que usted quiera. No hay manera de salvarse si no es a través del pacto. El pacto hecho con Cristo, por medio de Jesús, que es el recipiente, el receptor de todas las promesas. Dice, porque si la herencia es por la ley, si yo pudiera heredar la vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva y todo eso por la ley, está diciendo Pablo, ya no sería entonces por una promesa. Por la promesa que se le hizo a Abraham, de que en su simiente, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Todos nosotros somos bendecidos por Cristo. Y la ley no deroga esa promesa. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y por eso es que somos salvos. Por tanto, todas las bendiciones que serán heredadas por los hijos literales y espirituales de Abraham
serán según la promesa hecha a él y a su simiente, y no mediante el obrar por la ley. Eso incluye inclusive la justificación y la glorificación. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Dios, por medio de la fe, nos da su espíritu y nos da la operación de su espíritu en nosotros. Aprendimos que la justificación también se obtiene por medio de la fe. Cada uno de nosotros se le es cancelada su culpa porque ha creído en el Hijo de Dios. Por tanto, el justo vive espiritualmente por la fe que está en él. Y por eso el justo por la fe vivirá. Aprendimos que la fe obra, o vamos a decir que opera distinto a la ley. La ley opera según el obrar humano. La fe opera según el obrar divino. Fíjese cómo es la cosa. Cuando nosotros vivimos por fe es que es Dios. Estamos esperando en Él y no confiando en nuestras propias fuerzas. Y aprendimos que la promesa obviamente se recibe también por medio de la fe. Por tanto, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que si usted no ha creído de verdad en Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados. Si alguno de ustedes cree que se va a salvar porque ha venido la vida entera a la iglesia, o porque nació en un hogar cristiano, o porque viene, o porque es cristiano, o por lo que sea, si no es Cristo lo que viene ahí, usted está muerto en sus delitos y pecados. Y uno lo dice aquí y dice, pastor, eso todo el mundo lo sabe. No, eso no todo el mundo lo sabe. Y le voy a hacer una pregunta para que usted se la responda a usted mismo. Si usted se muriera hoy mismo, vamos a suponer que acabó de usted salir por ahí y lo mató un carro. Usted se murió, hágase la idea, de verdad. Y de repente su espíritu sale del cuerpo. Imagínese todo, dramatícelo en su mente. Y usted sube de repente y se para delante de un trono grande y ve una luz muy grande sentado ahí. Y Dios te hace una pregunta y te dice, Janiel, ¿por qué debería yo dejarte entrar aquí, al reino de los cielos? ¿Qué tú le respondes? Y te voy a decir, si tu respuesta no fue en tu mente, porque yo he confiado que Cristo pagó toda mi culpa en la cruz del Calvario, que toda la maldad que yo tengo, Él voluntariamente porque quiso, la cargó sobre sí. Y Él me quiso dar porque le dio la gana a Él, la salvación a mí. Por eso, Padre, que tú debes dejarme entrar. Si eso no fue lo primero que te vino a la mente, lo más probable es que usted esté muerto en sus delitos y pecados. Usted no está confiando en Cristo. Para que entiendan. Y espero que esta ilustración le haya servido para que usted sepa, porque cuando estamos evangelizando, y ahora que estaba haciendo la traducción, estábamos evangelizando, yo le decía al pastor que yo estaba traduciendo, pregúntale, ¿por qué va a entrar al reino de los cielos? Bueno, yo me imagino porque yo no soy mala, yo veo a la gente, ya, te das cuenta de que ve, no sirvió de nada todo lo que se le explicó, dale de nuevo para atrás, resetea el casete, que no entendió nada. Si tu respuesta no es que tú te estás abandonando y confiando en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, lo más probable es que usted esté muerto en sus delitos y pecados todavía. Por tanto, confía en el Señor Jesucristo. Confía en que Él hizo todo lo que te hace falta para que Dios te deje entrar al reino de los cielos. El justo por la fe vivirá. Recuerden. Amante Padre, agradecemos tu palabra y rogamos que tú la hagas germinar en nuestros corazones, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que la bendigas y que nos ayudes a vivir por la fe. Te rogamos, Padre Santo, que de verdad opere tu Espíritu, Señor, poderosamente en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y nos ayudes a poner por obra tu palabra y a abandonarnos por completo a Jesús, a su obrar perfecto en la cruz del Calvario, y confiar en que solo por causa de Él es que seremos admitidos en el reino de los cielos. Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo que apliques tu palabra a cada uno de nosotros y nos hagas crecer en ella. Nos hagas dar frutos de arrepentimiento, Señor. Frutos que glorifiquen tu nombre, que confiesen, los labios nuestros confiesen la grandeza tuya en nosotros y podamos ciertamente abandonarnos a la certeza de que por gracia hemos sido salvados, que a ti te ha placido escogernos desde antes de la fundación del mundo y que tú enviaste a tu Hijo a pagar por nuestras culpas y por nuestras transgresiones. Nosotros hemos confiado en Él y sabemos que dice tu palabra que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tú, Señor, no dejarás en vergüenza a ninguno de los que han confiado en tu Hijo. Sabemos que todos aquellos que corremos a Él, tú no le echas fuera. Gracias te damos porque nos has dado la capacidad de volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Danos también la capacidad de permanecer en Él, Señor, de crecer en Él y de que la imagen de Él sea formada en nosotros. Hazlo por amor a ti mismo, porque este fue tu plan, Señor, para que se cumpla todo lo que tú decretaste, para que tú recibas toda gloria y para que nosotros disfrutemos del enorme privilegio de conocerte y de vivir eternamente contigo en el cielo, disfrutando de toda tu gloria, de tu gloriosa compañía, de tu bella presencia, de tu dulce compañía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén.